Hola amigos, que tengan un tremendo recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos ayude a ponerle fin al pecado. Es tiempo de ponerle fin a la maldad, porque ya vemos que este mundo está perdido en el pecado. Es el problema que hay en el mundo, no hay otro problema. El pecado es el problema. ¿Y acaso nosotros qué diremos? Si no queremos arrepentirnos, pues somos parte del problema. Amigos, es hora de arrepentirnos entonces, en el nombre de Jesús, amén. Bueno amigos, en este video voy a hablar un poco de lo que ocurrió en el ritual endemoniado de Astroworld con el rapero Travis Scott. Y por supuesto, no me voy a concentrar tanto en lo que ya nosotros sabemos. Es que es obvio que son satánicos. Ya vemos que todos estos cantantes y artistas, sea de la industria de la música o actores, pertenecen a la masonería eclesiástica. ¿Y cuál es el objetivo de la masonería eclesiástica? Es desmoralizar a la sociedad y llevarla al límite para causar un estupor, un clamor en la sociedad en donde todas las personas quieran imponer un nuevo orden, que es el mismo viejo orden que había en la Edad Media, donde teníamos una teocracia. No como lo que ocurre hoy, que tenemos un estado laico, donde hay separación de iglesia y estado. Y ese es el objetivo de la masonería eclesiástica, desestabilizar a los estados laicos. Así de sencillo, amigos. Quieren hacer cosas en donde finalmente las personas se cansen, realmente pongan el grito en el cielo ante tanto ocultismo y satanismo y deseen por todos los medios que se forme una teocracia radical cristiana, amigos, algo que es totalmente contradictorio con la Biblia. Y por supuesto, en esa teocracia se impondrán a la fuerza los dogmas católicos. Es tremendo. Y esto ya lo empezamos a ver ocurrir. Por ejemplo, con el bautismo negro a nivel global. Está siendo impuesto. Pero la piedra en el zapato para los planes del Vaticano sigue siendo Estados Unidos. Y ya vemos inclusive lo que ocurrió en el concierto de Travis Scott en Texas, donde habían 50,000 personas y plop. ¿Dónde está la tal pestilencia 19? Nada de eso se habla en las noticias. Luego, ¿qué ocurrió en ese concierto? Todo lo que vemos en las noticias, como ya sabemos, está previamente calculado. Toda palabra que usan tiene un objetivo claro, y es para insertar la idea en la sociedad de que si las personas no son controladas, viene un desorden y un caos en la sociedad. Y, por supuesto, ¿en dónde ocurrió esto, amigos? Es clave, porque esto ocurrió en Texas. Y resulta que Texas es un estado rebelde a los mandatos del Vaticano que tienen que ver con el bautismo negro. Ahora, para probar sin lugar a dudas que la masonería eclesiástica es la que maneja todo en Estados Unidos, miremos una noticia donde unos muchachos son entrevistados y supuestamente se quedaron ahí atrapados en la multitud, y miremos la señal que hace uno de estos muchachos para decir que estaba atrapado en el concierto. Y esta noticia apareció en la cadena Fox. Una cadena que supuestamente es conservadora, que es enemiga de CNN, que ya sabemos que significa Catholic News Network o Red de Noticias Católicas. Sin embargo, ya vemos qué pasa también con Fox. Es una señal clara de la masonería eclesiástica. Y por supuesto, cuando nosotros vemos los videos de lo que ocurrió en el concierto de Travis Scott, no vemos a ningún muchacho haciendo los brazos cruzaditos, como en señal del abracito. No, por supuesto que no. Nadie haría esa señal si lo estarían asfixiando o apretando las personas en un concierto. Sería lo que menos uno haría. Lo que uno trataría es de usar sus brazos para ponerlos al lado y lado y evitar entonces que las personas te aplasten los pulmones. Pero sabemos en dónde ponen los brazos en forma de X, en las logias de la masonería católica. Luego también apareció en la cadena CNN. Lo mismo. Otros dos jóvenes entrevistados también, y uno de ellos hace la misma señal. Sin embargo, amigos, durante el concierto, a nadie vimos haciendo los brazos cruzados o la señal del abracito. Recordemos que esta señal de la X es una señal de los Illuminati, de Ignacio de Loyola, el jesuita que fundó este movimiento, y ellos hacen los brazos así como una X. Entonces, inclusive este muchacho hasta cierra los ojitos como haciendo una oración al Dios Pazuzu. Tremendo. Entonces, ya vemos que en este concierto no hubo distanciamiento social, no se respetaron las reglas de la pestilencia 19, no se obedeció a la señora COVID. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió un caos. Y esto es lo que te repiten constantemente en los noticieros masónicos, que en ese concierto se presentó un caos. Y alguien dirá, pero si eso fue lo que pasó, Ecusatón. Sí, así es. Eso fue lo que pasó. Pero es que a nosotros se nos muestra precisamente una noticia de la manera en que luego tengamos que sacar la conclusión de que la libertad de conciencia y el no obedecer los dogmas católicos llevan a las personas al caos, a un malestar social, y luego hasta la muerte puede ocurrir. Es lo que se nos muestra. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este concierto, amigos? Todo lo que ocurrió va ligado a una próxima guerra civil que va a desatarse en Estados Unidos. Y de nuevo, ¿por qué?
porque Estados Unidos es la piedra en el zapato para los planes de dominio mundial del Vaticano. Por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo con ninguna forma de violencia, de hecho, por eso se hace este video, para condenarla. Pero ya vemos que hay poderes que están muy felices de llevar a Estados Unidos a una guerra civil. Y de esto es lo que hemos venido hablando en Daniel capítulo 12, versículo 11 al 12. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahora, esta profecía es distinta a la que relata Jesús cuando la abominación desoladora se coloca sobre el lugar santo. Aunque nosotros ya hemos hablado de varias aplicaciones de esta profecía, que se está dando inclusive hoy mismo, sobre todo en lo que tiene que ver con el bautismo negro, y con lo que dijo Jesús de la abominación desoladora colocándose en el lugar santo que sería el cuerpo humano, el templo de Dios. Pero nosotros miramos esta profecía del profeta Daniel desde otro punto de vista, en donde él hace referencia a las visiones que le fueron mostradas por el ángel Gabriel. En este caso, a él se le muestran 4 bestias que simbolizan 4 imperios que gobernarían el mundo. Y el continuo sacrificio, entonces, hace parte de esta cuarta y última bestia, que es el imperio romano, el último imperio que gobernaría el mundo, el cual era pagano. Y hacían sacrificios paganos todos los días. Entonces, esto no tiene que ver con el pueblo judío ni con los sacrificios en el antiguo templo terrenal de los judíos, sino con el paganismo, los sacrificios romanos a dioses paganos. En este caso, entonces, ese continuo sacrificio fue quitado en el año 508 cuando el emperador Clovis de los francos se convirtió al catolicismo. Ahí empieza entonces esta abominación desoladora, que dura 1290 años hasta el año 1798, cuando el Papa de Roma pierde finalmente su poder para perseguir y matar cristianos. Entonces, ya en un video pasado mostramos cómo el expresidente Donald Trump se convirtió al catolicismo, porque él era presbiteriano, supuestamente, y luego, pues, apareció en una catedral católica, la catedral de St. John, en Washington, adorando una imagen del Papa Juan Pablo II, y también se arrodilló dentro de esa catedral católica. Entonces, a partir de ahí sigue el presidente Joe Biden, que es católico, y luego también la Corte Suprema es en su totalidad católica, el Congreso de Estados Unidos es en su mayoría católico, CNN es católico, Fox es católico y otras cadenas, o tal vez todas, de noticias en Estados Unidos son católicas. Sin embargo, lo único que tal vez no sea católico en Estados Unidos son las personas y la Constitución de Estados Unidos. Ahí es donde precisamente está el problemilla. La población de Estados Unidos es en su mayoría atea, por lo cual este poder quiere llevar a Estados Unidos a una metamorfosis, a pasar de un gobierno que hablaba como cordero, o que era un cordero en sí, una nación que promovía valores cristianos, a una nación que habla como dragón, una teocracia que impone los dogmas papales a sangre y fuego. Entonces, ahora trasladando lo que ocurrió en el año 508, trayéndolo nosotros a estos tiempos actuales, el ateísmo es ese continuo sacrificio que debe ser quitado del medio, y esta gran teocracia que está a punto de formarse es la abominación desoladora, que nosotros ya la vemos en pie. En todo caso, como ya hemos dicho en otros videos, ya tiene poder esta abominación desoladora para perseguir, para excluirte de la sociedad, pero aún queda ahí la Constitución de Estados Unidos como piedra en el zapato. Luego el evento entonces ocurrido en el Astro World es un gran ritual que nos muestra que pronto Estados Unidos va a sufrir un terrible colapso, algo que lo va a llevar a un malestar social horroroso, algo desastroso nunca antes visto. Ok, amigos, la acusación que hace el Vaticano contra Estados Unidos es esta, ese colapso y ese malestar social. Este ateísmo y este paganismo que se vive en Estados Unidos es producto de la libertad de conciencia, que según los papas de Roma es un error pestilente, lo cual lleva a la nación al caos. Es lo que dicen los papas de Roma. Y es lo que pareciera que estuviera pasando, es que de eso se trata la masonería católica o eclesiástica que controla los artistas, los cantantes y los actores, de desmoralizar a la sociedad para llevarla a un malestar social, a un caos. Porque esto ya ocurrió, amigos. Es decir, durante la Revolución Francesa, los años previos, las personas literalmente fueron despojadas de la verdadera palabra de Dios, y eso llevó a que se diera la Revolución Francesa. La Iglesia Católica ya lo vivió y sabe ese libreto, sabe qué es lo que hay que hacer para que un país desemboque en una confusión total, en una revolución. Por tanto, si tú quieres causar un cambio en un país, tienes que llevarlo a la revolución, por supuesto. ¿Quieres derribar su constitución? Tienes que llevar a ese país a la revolución. Crear el problema para luego crear la solución, amigos. Y el problema que tiene Estados Unidos es que las personas son libres de escoger su religión. Pero nosotros no podemos negar que en parte los habitantes de Estados Unidos no han usado esa libertad de escoger su religión para lo bueno, sino que la han usado para lo malo.
y simplemente se han dedicado a los placeres, a la mundanalidad, y ahí es donde el demonio pues tomó lugar y inundó a Estados Unidos con el paganismo, el ateísmo, el satanismo más degenerado. Entonces, ¿qué sigue? Ya vemos lo que ocurrió en el concierto. Caos. ¿Vemos? Es decir, que ese concierto es como una pequeña muestra de lo que viene para todo Estados Unidos. Estamos viendo precisamente lo que pronto va a ocurrir, pero en una escala pequeña. 50,000 personas fuera de control. De repente, eso desembocó en 8 personas que murieron. ¿Qué tal que habláramos de 400 millones de personas, que es la población total de Estados Unidos, fuera de control? ¿Cuántas muertes habrían? Sería un desastre total. Pero si un pequeño concierto que está dedicado al satanismo y al paganismo se sale de control, ¿será que un país entero dedicado también al satanismo y al ateísmo no se saldrá de control? Por supuesto que lo que vemos a escala puede pasar también a gran escala. Y eso es precisamente de lo que se trató el ritual de Travis Scott en el Astro World. Más que toda la simbología que él usa, que es claramente satánica y ocultista. Pero esto, amigos, ya pasó de nivel. Nosotros no vamos a perder el tiempo mostrando caras de demonios y cosas así, porque ya sabemos, ya hemos llegado a un punto en que entendemos cuál es el plan de las huestes y potestades de maldad en altos lugares. Entonces, nosotros no estamos ya para estar impresionándonos con el 666 que hacen estos cantantes, porque ya sabemos que todos son satánicos, y es algo que ellos quieren mostrar. Ellos no lo esconden. ¿Y por qué no lo esconden? Porque precisamente de eso se trata. Quieren que sea obvio para todas las personas lo que está pasando en Estados Unidos, y es que es una nación que ha caído en el satanismo y en el paganismo, y que eso va a llevar a Estados Unidos al colapso. Luego, cuando ocurre el colapso, entonces las personas van a decir, claro, pero si mira, la mayoría de personas son satánicas y ateístas. ¿Qué esperabas? ¿Que actuaran de manera cristiana? Por supuesto que no. Y esto es precisamente lo que ya se empieza a ver. Algunas grandes cadenas de almacenes están teniendo que cerrar en Estados Unidos porque las personas entran a robar, no entran a comprar. Se suponía que era una nación cristiana, pero ¿qué pasa con las personas? En verdad, de alguna forma sí es cierto que al ser dejadas en libertad para escoger su religión, terminaron escogiendo el ateísmo y el paganismo. Es lamentable, ¿cierto? En realidad, en parte, uno podría decir que es cierto. Pareciera que el Papa de Roma se saliera con la suya, y como que él fuera quien tuviera la razón. Pero vemos, amigos, que el hecho de que la mayoría destruya su libertad y decida escoger adorar al demonio, no es pretexto para que aquellos que si quieren adorar a Dios en espíritu y en verdad, sean obligados a adorar ahora al Papa de Roma. Porque de nada sirve que las personas pasen de adorar directamente al demonio, como es lo que hacen en estos conciertos de rap, a que luego adoren al Papa de Roma, que es un hombre, y que básicamente es lo mismo que adorar al demonio, porque es un ser creado. Entonces ya vemos de qué se trata todo. Por supuesto que cuando se dé un caos en Estados Unidos, habrá un clamor social en contra de la libertad de expresión y de los derechos humanos increíble. El país, en otrora defensor de los derechos humanos, repudiará su constitución. Es de locos. Llegarán a la conclusión de que la sociedad moderna no puede regirse por las mismas leyes que se regía Estados Unidos en el pasado, porque eso ha llevado a Estados Unidos a un caos, a un colapso total. Hay un paganismo, un ateísmo, un satanismo en la sociedad. ¿Cómo limpiar a la sociedad de esto? ¿Y qué pasa, amigos? Es que Estados Unidos era una nación cristiana que de repente rechazó a Dios. Abandonaron el cristianismo, se dedicaron a los placeres mundanos, al hedonismo. Y ahora el hombre cosecha lo que siembra. Y Estados Unidos va a cosechar en masa lo que ha sembrado. Porque estos cantantes han podido hacer lo que han querido. Es decir, sus videos son cada vez más grotescos. Porque abusan de la Constitución, abusan de estas libertades. Básicamente están sembrando la premisa de que los derechos no son absolutos, sino que son relativos. Porque si una persona es dejada en libertad de ejercer su derecho absoluto, pues mira lo que pasó con Travis Scott. Y eso es precisamente la premisa que trata de sembrar el Papa Francisco en la sociedad, que los derechos humanos no son absolutos, sino relativos. Y que, por ejemplo, en tu caso, que no quieres recibir el bautismo negro, pues tú no tienes un derecho absoluto a negarte. Tu derecho es relativo. Porque lo que tú haces puede poner en peligro a otras personas. Y es precisamente un arma que tiene el Vaticano para perseguir al pueblo de Dios. Ya lo vemos, amigos. En parte, cualquier persona que no analice bien esto puede decir que es razonable, pero por supuesto que no lo es. Más adelante en el video lo voy a explicar el por qué nada de esto es razonable. Pero entonces, amigos, cada vez que vemos lo que ocurre en Estados Unidos, el techo de la deuda sube y sube. Ya vemos que inclusive la economía de Estados Unidos colapsa. Hay más desempleo. A las personas les tienen que dar ayuda económica para sostenerse. Pronto vamos a ver un caos social en Estados Unidos. Y las noticias también nos muestran que la mayoría de personas dicen que no podían respirar en ese concierto. Y esto es una señal clara, amigos, de que el Espíritu de Dios se empieza a retirar de Estados Unidos. Tú asistes a un concierto de esos donde hay satanismo y Dios tratando de convertirte, de que llegues al arrepentimiento. De repente te asfixias porque el aliento de vida se va de tu cuerpo. Quiere decir que Dios está dejando de interceder. Sin embargo, no sabemos cuántas personas en realidad murieron o si sí murieron personas. En fin, nosotros quedamos con lo que diga el noticiero. Ellos dicen que murieron 8 personas y nosotros no vamos a decir que no fue así porque no es relevante.
Pero el caso es que lo que viene para Estados Unidos será mucho peor. Y más personas se van a enfermar de una enfermedad donde no podrán respirar. Es lo que se le dice neumonía. Y recordemos que neuma en griego es espíritu. Entonces neumonía es que no tienes espíritu de Dios. Te estás quedando sin el aliento de vida. Y fue lo que le ocurrió a esos jóvenes en ese concierto. Luego ya vemos que cruzar los brazos de esa forma es señal de muerte. Es una señal también de que no tienes el Espíritu de Dios. Luego, ¿qué pasó? Los organizadores del evento no le obedecieron a la señora COVID, que sería el Papa de Roma. No guardaron el distanciamiento social. Entonces, ya vemos una nueva palabra que aparece en los medios de comunicación sobre cómo pudo haberse evitado la tragedia en Travis Scott. En el Astro World debió haber existido control de multitudes, o en inglés, crowd control. Es lo que ha venido ocurriendo en Europa y en Sudamérica desde que, empezaron todas estas medidas de higiene social. Ustedes ya saben, de la pestilencia 19. Esto no es más que control de multitudes, implementación del sistema de control social chino en todo el mundo. Sin embargo, Estados Unidos tiene algunos estados rebeldes, amigos, entre ellos Florida y Texas. Por lo que, por supuesto, si la abominación desoladora necesita controlar al mundo entero, pues necesita quitar al continuo sacrificio que es el paganismo y el ateísmo, porque también, como les expliqué en el video pasado, para la religión católica el protestantismo no es más que paganismo. Eso está en la misma bolsa para ellos. Por lo que ya vemos, miremos esta noticia. Vemos de nuevo un canal de televisión de noticias en Estados Unidos y lo primero que te muestran es un sacerdote católico. Luego te muestran a una familia que supuestamente perdió a alguien en esa tragedia. Tal vez fue cierto, no nos interesa debatirlo. Y vemos la cruz evidente en la cadena, en el pecho de un familiar. Luego la sonrisa de la madre, que yo no la puedo entender, ustedes saquen sus propias conclusiones. Y bueno, amigos, ya vemos, estos noticieros están controlados por la masonería eclesiástica. Es tremendo. Ahora, amigos, ya vemos que Florida y Texas son estados que no quieren obedecer a la señora COVID. Entonces, de esto se trata todo. Ya vemos, amigos, que Estados Unidos está en una grave crisis desde hace mucho tiempo. Desde los años 20 hacia acá, la inmoralidad ha venido de mal en peor, más y más. Con cada década que pasa, la inmoralidad es aún peor, hasta que ya hemos llegado a los días de Sodoma y Gomorra. Ya, es decir, ya el vaso está casi lleno. Yo pienso que está tal vez lleno, falta una gota para que esto se rebase. Tremendo. Entonces, luego viene un terrible caos para Estados Unidos. ¿Cuál será la solución al problema de este caos? Y es que se acaten las medidas y los dogmas del Papa de Roma, lo cual implica que la Constitución de Estados Unidos sea derribada y que la libertad de conciencia sea cosa del pasado. Finalmente tú tendrás que obedecer o vas a quedar excluido de la sociedad a través de esta aplicación que está siendo desplegada en el mundo entero, en donde tú tienes que revelarle al gobierno para dónde vas, a qué hora vas, y el gobierno es el que te da permiso de entrar a un restaurante, a un estadio, y si al gobierno no le da la gana de que entres a ese estadio, pues no vas a entrar. Esto es lo que debe ser impuesto en Estados Unidos, lo cual ya es un hecho en Europa y en Sudamérica, regiones en donde las personas no son conscientes de que tienen una constitución y de que tienen derechos, pero en Estados Unidos las personas son muy conscientes de esto. Ellos dicen que están en un país libre, cada quien es libre de decidir lo que haga con su vida, algo que va en total contravía con la retórica que se nos dice todos los días por los noticieros masónicos de que tú ahora eres también culpable por la vida de otro, y que tus decisiones ponen en peligro a otra persona, y que si tú no te pones el bautismo negro, entonces la otra persona se enferma. Recontraplop. Cosa que nunca había pasado en el mundo jamás. No hay prueba histórica de que esto haya ocurrido así en el pasado. Es decir, esto es totalmente nuevo. Entonces, los medios de comunicación han dicho que en el concierto de Astro World ocurrió un mayhem, y es la palabra que usan. Inclusive Travis Scott es demandado por incitar al mayhem, que traducido quiere decir caos, desorden, odio, violencia. Travis Scott incitó a la violencia, al desorden. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque él usó su libertad de conciencia, pero obviamente, entre comillas, ¿verdad? De alguna manera, si tú usas tu libertad de conciencia y mueres, pues se supone que el único culpable eres tú. Pero ya vemos que no. Todos son culpables. Todo el mundo es culpable. Tú eres culpable también, porque usas tu libertad de conciencia. Entonces, amigos, miremos que esto está relacionado con la revolución, porque el nombre Travis es un nombre que se usó por primera vez en Estados Unidos por un comandante, precisamente llamado William Travis, que era el comandante de las fuerzas revolucionarias en el estado de Texas, en los años 1800 a 1836. Llamado William Travis. Y estoy muy seguro que el otro nombre, Scott, debe ser del bando opuesto que luchaba en contra de los revolucionarios, porque así son estas personas. Travis Scott es como azul y rojo. Travis Scott es la revolución, dos bandos luchando y finalmente el Papa de Roma venciendo. De locos, amigos. Lamentablemente entonces la profecía nos dice que Estados Unidos será derrotado, como ya vemos que en efecto está ocurriendo. La mayoría de personas, es cierto, han usado su libertad de conciencia para arrojarse a los lazos del paganismo, no para adorar al Creador.
Es por esto, entonces, que Dios permite que de repente aquellas libertades de las que tanto se enorgullecía Estados Unidos se pierdan, porque nadie las quiso ni las valoró. Se dice entonces que si la multitud no es controlada, luego vienen las muertes. 8 personas murieron, vidas que hubieran podido ser salvadas. ¿Y cómo? Si la multitud hubiera sido controlada. Es decir, que si el Papa de Roma fuera el gobernador de Texas, ese concierto pues se hubiera visto algo así como un desfile de Pyongyang en Norcorea, o con distanciamiento social, las personas bien organizaditas, y nadie hubiera muerto. Todos, sin embargo, recibirían el 666 y la marca de la bestia y estarían perdidos para siempre. Tratando entonces de salvar 50,000 personas serían lanzadas al lago de fuego. Eso es lo que más o menos se busca con esto de que una sola persona sea quien decrete cómo deben comportarse todas las personas. Es de locos. Es que, por supuesto, que el mundo ahora pretenda imponer la dictadura en donde un solo hombre es quien domina el mundo es realmente impresionante. Porque las personas han llegado a un punto en que están descontroladas. Nadie puede controlar a esta gran multitud. 400 millones de personas enloquecidas, desestabilizadas mentalmente, con ansiedades, drogadicción, depresión, ansiedad. ¿Cómo controlar a toda esta población, Ecusatón? ¿Qué vamos a hacer? Uno a veces hasta se pone en los zapatos de los gobernantes y de alguna manera hasta se podría entender, pero es que hay mucho mayor peligro en que tú termines persiguiendo a la Iglesia de Cristo que, bueno, que se dé un caos, una desestabilización social. La verdad es que nadie quiere vivir en una ciudad donde hay caos. Ya vimos lo que pasó en Sudáfrica. Es desastroso, nadie quisiera vivir ahí, pero también sería mucho más desastroso que se persiguiera a la Iglesia de Cristo. Eso le causaría al mundo un daño irreparable. Entonces, amigos, ya vemos la gran batalla que está por ocurrir en Estados Unidos. Porque especialmente estos estados, Florida y Texas, son la piedra en el zapato para esta nueva dictadura global en donde todos van a tener que adorar al Papa de Roma, o de lo contrario serán excluidos de la sociedad. No van a poder comprar ni vender, amigos. Y recordemos que precisamente por estos días el presidente Biden está reunido en la cumbre climática COP26, en la cual precisamente están ideando cómo introducir una nueva ley en donde todas las personas tengan que asistir por obligación a una iglesia en domingo para reducir el cambio climático. Porque increíblemente la única solución que estas personas le encuentran al cambio climático es obligando a las personas a asistir a la Eucaristía, algo que no tiene ningún sentido, porque se supone que estamos ante un problema de ciencia. ¿Cómo es que luego desembocamos en una solución religiosa? El reposo dominguero como solución al cambio climático. De locos. Sin embargo, una medida de estas solo puede ser decretada si Estados Unidos derroca su constitución, amigos. Y ya vemos lo que está pasando, por ejemplo, en donde se nos dice que para la fecha del carnaval navideño de Saturnalia no van a haber productos para regalar, y si los hay serán muy costosos, que todo está subiendo de precio, que el petróleo sube de precio, y finalmente también, si el petróleo sube de precio, todos los productos van a subir de precio, incluyendo pasajes de avión, buses, andar en vehículo, lo que sea que tú hagas va ligado al precio del petróleo. Por supuesto, el desempleo aumentará más y más, y las personas desmoralizadas seguirán haciendo peores cosas de las que ya estamos viendo que hacen, amigos. Y es que hasta uno desearía que alguien le pusiera freno a esto, pero desafortunadamente, amigos, la solución del mundo será más desastrosa que el mismo problema, algo así como lo que vemos que ocurrió con la pestilencia 19, donde la solución ha sido 100,000 veces más desastrosa que el problema. Una enfermedad que solamente mató al 1% de la población es solucionada con un medicamento que pronto veremos a cuántas personas va a matar. Y será 100 veces más de lo que mató la pestilencia 19. De locos. Entonces, amigos, esto no se queda quieto. Sigue este intento por todos los poderes de Estados Unidos para abrirle paso a esta nueva forma de gobierno, donde habrá una teocracia católica que controle a Estados Unidos. Ya todos sus líderes son católicos. Sin embargo, los únicos que no son católicos son la población de Estados Unidos y la Constitución de Estados Unidos. Y eso es lo que tiene que cambiar, amigos. Y para eso a Estados Unidos le viene dolor, mucho dolor. Así que bueno, amigos, ¿qué está pasando? Nosotros ya vemos cómo en el 2001, a raíz de los atentados de las Torres Gemelas, se impuso una ley draconiana que se llamó Ley Patriota, que fue muy criticada porque era una ley que despojaba de sus derechos individuales a los que fueran acusados de terrorismo. Y que, bueno, si tú eras acusado de terrorismo, pues te quitaban todos tus derechos individuales, literalmente podían encerrarte en una cárcel por tiempo indeterminado, no tenías derecho a nada porque fuiste acusado de terrorismo. Y todo esto fue aceptado en aras de la seguridad, las personas perdieron su libertad. Y nadie le puso atención a esto, y hoy vemos cómo el mundo entero está siendo despojado de sus derechos individuales, a menos que aceptes el dogma del Papa de Roma, que es el bautismo negro. Si no recibes ese elixir mágico, pues los gobiernos no te van a devolver tus derechos individuales. Vas a quedar recluido en tu casa por tiempo indeterminado.
Es decir, que literalmente te están etiquetando como un terrorista, sin que en realidad hayas hecho nada. Simplemente no has obedecido el dogma papal. Entonces, ¿qué es lo que sigue para Estados Unidos ahora que Estados Unidos entre en un caos total? ¿Qué va a pasar? ¿Hasta dónde va a llegar esta ley patriota cuando a las personas también se les declare como terroristas climáticos o ecocidas? Aquel que no repose en domingo será declarado como ecocida o terrorista climático, y de la misma manera como está empezando a ocurrir hoy, te van a quitar tus derechos individuales. Leamos sobre la ley patriota, la cual, dice Wikipedia, ha sido fundada en el argumento básico de que, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el pueblo norteamericano debe elegir entre su seguridad y sus derechos constitucionales, optando mejor por restringir estos últimos para garantizar la seguridad. A pesar del amplio apoyo recibido en ambas cámaras del Congreso, diversos sectores de la sociedad estadounidense, aún bajo riesgo de ser calificados de favorecer al terrorismo, han criticado la ley patriota por haber suspendido, según ellos, la vigencia de los derechos humanos y las libertades civiles en los Estados Unidos. En el mismo sentido, varios fallos judiciales la han declarado inconstitucional por violar los derechos y garantías de la Constitución de Estados Unidos. Por supuesto, ¿verdad? Ya sabemos por dónde va la cosa. Entonces, ¿qué está haciendo el Vaticano? ¿No está acaso imponiendo la ley patriota globalmente, en donde ahora tú pierdes sus derechos civiles, los cuales la Constitución de tu país te los garantiza, pero supuestamente por garantizar la salud de la mayoría, tus derechos civiles son eliminados? Esa es la ley patriota, amigos, ¿ok? Solo que no hablamos de un acto terrorista, donde, bueno, de repente, si fuera cierto que tú cometieras un acto terrorista y se te comprobara, pues uno hasta aceptaría hasta cierto punto de nuevo, mientras la persona tenga un juicio justo, porque de pronto está siendo acusado de manera injusta y tal vez no fue esa persona la que cometió el delito. En fin, ya vemos lo horrendo de una ley que despoja a una persona de sus derechos, que no puede tener juicio justo, porque luego es acusado sin que en realidad esa persona haya cometido el crimen, así como hacen los modernos estados hoy en día. Así que eso es lo que hacía la Iglesia Católica durante la Edad Media. A las personas las catalogaba de brujas y brujos, de herejes, porque no obedecían sus dogmas papales. Es lo que mejor sabe hacer la Iglesia Católica: calumniar y levantar falso testimonio, amigos. Es de locos. Entonces, bueno, amigos, ya vemos cómo está esto. Es terrible. Esto es solo el principio. Una vez que la mayoría de personas estén de acuerdo con que la sociedad se maneje de esta forma, como lo está promoviendo el Vaticano, lo que sigue es la persecución al pueblo de Dios, lo cual en la Biblia es profetizado como los dos testigos vestidos en sacos de silicio. Es decir, que nosotros tendremos que seguir predicando la palabra de Dios y el mensaje de arrepentimiento bajo persecución. Tal vez ya no podamos hacerlo por internet, o luego tendrán que usarse panfletos, librillos o documentos en PDF. Pero así lo tendremos que hacer según la profecía por 1260 días, los cuales, como ya hemos dicho, se cumplieron en el pasado, pero que los podemos tomar de manera literal en el fin de los tiempos, y que eso nos llevaría hasta el 6 de junio del 2025. Aunque nosotros no ponemos esa fecha como una camisa de fuerza, pero lo hacemos como un punto de referencia. Luego, en esa fecha ya no se podrá predicar más porque vendrán los mártires. Leamos en el versículo 7 al 8. Cuando hayan acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá, y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esa bestia que sube del abismo es el Papa de Roma, el cual hace guerra contra los santos de Dios, los cuales ahora son mártires. Si nosotros sabemos que Estados Unidos va a repetir la historia de la Revolución Francesa, en la cual se quemaron Biblias, existió el paganismo más degenerado, se declaró que Dios no existía, todo eso ocurrió en París. Casualmente París tenía este estilo de vida sodomita, la llamaban la ciudad del amor, pero de un amor perverso. Tenía el ateísmo del faraón de Egipto porque decía que Dios no existe. Y luego París también fue llamada Jerusalén. Asimismo, amigos, resulta que en Estados Unidos, el estado de Virginia era llamado Jerusalén hasta 1831, cuando inclusive en ese año ejecutaron al rebelde de la revolución, el comandante Nat Turner, en Virginia. Pero ya sabemos que Washington está en el estado de Virginia, amigos. Y fue en Washington donde se legalizó la sodomía en junio del 2015. Ahí también está el obelisco, que es Egipto, ¿verdad? Y luego ahí es donde serán ejecutados algunos santos de Dios que serán mártires. Y de nuevo Jesús será colgado en un madero. Ahí donde está ese obelisco, ahí es donde van a matar a los santos de Dios. Ahí mismo, amigos. Así como les he mostrado lo de esta serie de televisión llamada Handmaid's Tale, que muestra esa escena tan horripilante y grotesca en esa plaza en Washington, donde está ese obelisco. Ahí es donde se matarán los mártires. De locos, amigos. Y cuando hagan eso, cumplirán la palabra de que colgaron a Jesús. Amigos, ¿por qué? Porque recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces se cumplirá a la perfección cuando se dice que en esa ciudad, en Jerusalén, nuestro Señor fue colgado en el madero.
ahí mismo, amigos, en Washington, donde se llamaba Jerusalén. De locos, amigos. Luego leemos en el versículo 9 al 10. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Amigos, el otro día veía el anuncio de esta noticia en donde quien no tenga el bautismo negro perderá sus derechos civiles. Y fui a leer los comentarios y las personas no hacían sino aplaudir. Estaban felices. Imagínense cuando realmente venga una pestilencia bien tremenda y haya un muerto en cada casa. ¿Hasta dónde llegarán las personas, amigos, en contra de aquellos que guardan la ley de Dios? ¿Hasta dónde llegarán? Es muy seguro que harán lo mismo que hicieron con Jesucristo. Ahora, alguien me preguntaba, ¿qué pasa si somos torturados para ser obligados a recibir el bautismo negro? ¿Y qué pasa si una persona, para evitar la tortura, recibe el bautismo negro? Recordemos que Jesús fue torturado también. A él lo golpearon, lo abofetearon, le pusieron una corona de espinas en su cabeza, le dieron latigazos, lo escupieron, luego lo obligaron a cargar un madero pesadísimo por toda la ciudad. Y Jesús no dijo como que, esperen hombre, esperen un momento, la verdad es que yo no soy el Hijo de Dios, así que ya déjenme tranquilo. No, amigos. Si Jesús hubiera dicho eso, habría pecado, habría dicho mentiras, se hubiera perdido para siempre. Así que por supuesto que nosotros tampoco podemos sucumbir al pecado, nada más porque seamos torturados y queremos salirnos de ese sufrimiento. Ahora, por supuesto, nadie quiere ser torturado, menos cuando uno lee los métodos que usaban los sacerdotes dominicanos para torturar a quienes no asistían a la Eucaristía, en donde les metían un embudo hasta la garganta y les echaban agua para que se ahogaran. Es horrible. Luego, otro ingrediente más surge. Desde el momento en que los dos testigos se visten de silicio, leamos en el versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Entonces, esto es interesante porque alguien podría decir que eso es un cambio climático, ¿no? Ciertamente aquel que no cree en la Biblia diría que si deja de llover y el cielo se cierra, pues viene una gran sequía. Y según ellos, eso es culpa del calentamiento global, a pesar de que Dios profetizó esto hace 2000 años. Pero ellos dicen, no, es el calentamiento global. Pero luego los peces empiezan a morir, las bestias del campo languidecen, no hay agua para beber, se acaba la hierba, los árboles se secan. El Papa Francisco dice, no hay problema, es el cambio climático y la única manera de solucionarlo es reposando en domingo. Y eso no es ninguna solución, porque ya estaba profetizado por Dios. Si Dios lo profetizó es porque va a ocurrir. Nada de lo que haga el hombre hará que no ocurra. El Papa Francisco entonces propone una solución cuyo único objetivo es perseguir al pueblo de Dios, que por ningún motivo reposaría en domingo. El único objetivo del Papa Francisco es poner al pueblo de Dios en enemistad con los gobiernos y con los pueblos, porque la mayoría de personas lo obedecerán a él, reposarán en domingo, y será ese pueblo santo que guarda la ley de Dios el que se convertirá en el enemigo público de las personas, de nuevo, sin pruebas, sin razón aparente, solo porque el Papa Francisco dice que la única solución que hay para el cambio climático es reposar en domingo. Y ahí es donde entonces empezará la persecución terrible para el pueblo de Dios, amigos. Para eso entonces hay que eliminar la Constitución de Estados Unidos, o cambiarla, o hacerla relativa, o decir que la Constitución aprueba algo que no aprueba, como es recurrente que hacen estos gobernantes. Así que, amigos, bueno, ahí lo tienen. Esto es lo que está detrás de ese concierto de Travis Scott. La mayoría de personas están ya despertando a todo este ocultismo y paganismo, y esto es una señal clarísima de que el continuo sacrificio va a ser arrancado y quitado de una vez por todas de Estados Unidos. Eso quiere decir, amigos, que la libertad de conciencia se va a acabar en Estados Unidos y por ende en el mundo entero. Plop. Hasta pronto, amigos.